Saludos y bendiciones en Cristo, mi nombre es Valeria y bienvenidos a la red. Y te preguntarás por qué la red. Pues la red es un acrónimo para tres palabras que nos acompañan durante nuestro caminar como cristianos. Y la primera es restauración. Hemos visto cómo el Señor rescata del hoyo nuestra vida, endereza nuestros pasos y nos pone sobre peña. La segunda es la edificación, es donde estamos construyendo nuestro fundamento. Dice que en vano trabajan los trabajadores si no edificaren sobre Cristo. Y finalmente es el discipulado, lo que aprendemos en esta travesía de la vida a través de las Escrituras y Cristo mismo. Y además nos da la encomienda de ir y hacer discípulos de las naciones, como nos dice en Mateo 28. Además, la red nos recuerda la red de pesca, aquella que Jesús utilizó para hablarle a sus discípulos, que los hará pescadores de hombres para anunciar las buenas noticias de salvación a su pueblo. Además, la red nos recuerda el color rojo, que es la sangre de Cristo que pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Este canal se convierte en una oportunidad de nosotros juntos estudiar la palabra para ser redarguidos por ella, para no quedarnos como estamos, sino cada día ser mejores en Él. No para saber más, sino para modelar a Cristo y que su imagen se perfeccione en nuestros corazones. Así que suscríbete y es una oportunidad de aprender juntos la palabra. Y el tema de nuestro primer episodio es tiempos peligrosos. Cuando hacemos la fila del supermercado, aún en las citas médicas, en medio de reuniones familiares, hablamos de las diferentes dinámicas que están surgiendo, sea en el clima, sea a nivel de la crisis financiera, sea el hambre, las guerras que se están desatando en estos tiempos. Pero Pablo, en la segunda carta a Timoteo, él está hablando de tiempos peligrosos no porque afecta el cuerpo físico, sino porque afecta el alma del creyente. Es peligroso no porque atenta contra nuestra vida en carácter de cuerpo, sino que atenta contra nuestra vida en carácter de espíritu. Y él se refiere al carácter de los hombres en los últimos tiempos. Pero ¿por qué es peligroso si estamos hablando de carácter? Porque atenta contra nuestra fidelidad al Señor. Donde el hombre comienza a tener protagonismo, sus opiniones pueden ser más importantes y comenzamos a agradar lo que dice el hombre antes que a Dios mismo, como nos dice Gálatas 1:10. Así que sin más preámbulo, vamos a la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, los versos del 1 al 5. Y para que tengas un poco de contexto, aquí Pablo está en sus últimos días y está trayendo consejos para este joven Timoteo, pastor radicado en Éfeso, para que se aguarde y esté alerta en los últimos tiempos y las cosas que se manifestarán en los postreros días. Y eso también nos alcanza a nosotros. Así que esta palabra es para mí, esta palabra es para ti, para seguir creciendo y que sea ella la que nos dirija y seamos apercibidos en estos tiempos. Así que vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, los versos del 1 al 5. Y aquí Pablo describe 19 características que veremos en estos últimos tiempos. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque atenta en contra de nuestra fidelidad al Señor. Porque habrá hombres, y ahí hace una lista, y dice amadores de sí mismos, que serán egoístas, egocéntricos, cuando la palabra nos dice ya no vivo yo, que Cristo sea quien vive en mí. Otra de las características es avaros, que hombres amadores de las riquezas, es lograr lo que sea, no importa lo que hagan, para lograr sus propósitos de enriquecerse. Otra de las características es vanaglorioso, una gloria hueca. La palabra nos dice que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Así que Juan mismo nos dio, Juan el Bautista, en la carta de Juan, nos habla ese consejo que él mismo seguía para su vida cuando vinieron a tentarle. Y él decía, es necesario que yo mengüe para que sea Cristo quien crezca. Otra de las características presentes serán los soberbios. Y mira, si algo conocemos en la palabra es que Dios mira de lejos al altivo, pero Él atiende al humilde, nos recuerda la palabra. Además, en Romanos 12 nos dice, ninguno tenga más alto concepto de sí del que deba de tener en Cristo. Cuando permitimos que el orgullo tome parte de nuestra vida, y es algo de lo que luchamos desde que nacemos, porque el humano nace con esa condición de egoísmo del yo desde el principio,
Cuando adoptamos eso como nuestro estilo de vida y no permitimos que el Señor more y transforme nuestro corazón, estamos diciendo que podemos vivir independientemente de Dios. Y la palabra nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Además, nos creemos superiores a los demás. Y parte de lo que hemos mencionado en Romanos es que ninguno tenga más alta estima de la que debe tener. Todos somos hechura suya, creación para Cristo Jesús, preparado para las obras que Él preparó de antemano. Y aquí la cosa se pone un poquito más difícil en las próximas características, porque tenemos que guardar nuestro corazón de no caer en ellas. Y la quinta es los blasfemos. Y si no conocías lo que es la palabra blasfemos, blasfemo significa aquellos que hablan mal de otros. Ay, 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 ¿cuánto nos tenemos que cuidar de esto? En un comentario bíblico habla que esto también se refiere a las murmuraciones, que es ese chisme que se trae con la intención, supuesta buena intención, pero el fin es hacer daño. Y que muchas vidas han sido marcadas a través de esto. Santiago tiene un capítulo completo, el capítulo 3, que nos habla de cómo nuestra lengua puede bendecir o puede maldecir. Y una fuente no puede brotar dos aguas. Y la palabra en Filipenses 2, los versos del 14 al 16, nos habla de esto. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Escucha esto, hacedlo todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Así que, la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mira, es tiempo ya no esconder la luz debajo del almud, como nos habla Mateo 15, es tiempo de sacar la luz, porque mientras callamos aún ante las cosas que se levantan, estamos aprobándola. Cuando no defendemos la verdad, aprobamos lo falso que se está levantando. Y mira cómo nos dice la palabra en este mismo capítulo de Filipenses, el verso 16 dice, asidos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Así que cada una de las palabras que nosotros podamos decir, sean palabras que edifiquen al cuerpo. Dice la palabra en Efesios 4:29 que todas las palabras que digamos sean para la edificación de nuestro pueblo. ¿Quiénes somos nosotros para levantar juicio? ¿Quiénes somos nosotros para levantar acusación sobre nuestros hermanos? Ni aun Cristo vino a condenarnos. La palabra nos dice en Juan 3:17 que el Hijo vino no a condenar al pueblo, sino para que fuera salvo por medio de él. Y mientras uno dice, ¿cómo podemos erradicar el chisme? ¿Cómo podemos sacar al chismoso? No, es que mientras hayan oídos que escuchen el chisme, el chismoso va a existir. Así que es tiempo de nosotros preparar nuestros oídos y acondicionarlos a como nos habla la palabra en Filipenses 4:8. Esto es verdadero, esto es justo, hay virtud alguna en esto, esto glorifica al Padre. Y pasar por ese filtro cada una de las cosas que nosotros podamos escuchar o aún podamos hablar. Así que como decía una pastora muy amada, lo que no bendice, mejor no se dice. Otra de las características que veremos en estos tiempos son desobedientes a los padres, ingratos, una falta de agradecimiento, de gratitud. Pablo también habla que conocieron a Dios, pero no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Y una de las cosas que nos capacita a entrar a la presencia del Señor, como nos habla el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Estamos más enfocados en lo que no tenemos, que se nos olvida dar gracias por lo que hoy tenemos en nuestra vida. Otra de las características son los impíos, aquellas personas que maquinan con perversidad, sin afecto natural, personas que son incapaces de amar porque se aman tanto a sí mismos que no dan fruto de amor en lo que hacen. Así que una de las cosas que hemos conocido es que seremos conocidos como discípulos de Cristo porque tenemos y llevamos el amor de Jesús, por cómo nos amamos los unos a los otros. Implacables son gentes severas, gentes que no miden. Y la 11, esta es fuerte, pero son los calumniadores. Y me detengo aquí porque me sorprendió mucho cuando busqué el significado de calumniadores.
en el original. Y para asombro mío, calumniadores en griego significaba diablos. Y esto me sorprendió mucho, porque calumniar viene de acusar. ¿Y quién es el padre acusador? Dice la palabra Satanás, que el Señor lo reprenda, que vino a matar, a robar y a destruir. No habla Juan 10:10. Y me detengo aquí porque quise buscar e indagar un poco más. Y calumnia es cualquier cosa que se levanta, sea falsa o sea una verdad adulterada, con el fin de acusar y marcar una vida. Y quise hacer un research de cómo esto ha afectado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque se ve en toda la Biblia cómo el mismo enemigo se levanta para acusar a las personas que se están restaurando o cuando hay situaciones de sanidad en medio de los corazones. Y primeramente lo podemos ver con Moisés y su hermana, cuando levantó falsa acusación contra Moisés, tuvo sus consecuencias. Además lo vemos también en Nehemías. Y este me ministra mucho porque Nehemías, a pesar de que estaba en un lugar extranjero, él pide permiso para ayudar y levantar los muros de su ciudad. Y en medio de ese proceso de levantar y de restauración, para levantar los muros de Jerusalén, se levantan personas como Tobías y Sanbalat. Y los que conocemos la historia, estos se levantaron para levantar falsa acusación ante él, para infundir temor, para infundir miedo a que no cumpliera ni terminara el plan que tenía trazado. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Sí hemos caído, hemos faltado en ocasiones, pero del que se ha caído no se ha escrito nada, se ha escrito del que se levanta. Y en medio de estos procesos de levantarnos, el enemigo no quiere que restauremos nuestra vida, que nos levantemos. Y es por eso que quiere detener aquellos muros que estamos levantando para reedificar nuestra vida. Nehemías no escuchó esas calumnias que el mismo enemigo levantaba para detener el plan y propósito que tenía con su pueblo de preservarlo. Lo vimos también con Jesucristo en el capítulo 9 de Juan, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y es bien interesante porque los discípulos inician preguntándole a Jesús, mira, posiblemente sus padres pecaron, o posiblemente él pecó porque está ciego. Y Jesús le dice, ninguna de esas, es que es solamente ciego de nacimiento. Y ahí Jesús ejecuta ese milagro de este hombre que va al estanque de Siloé, y mientras se lava de ese barro, él cobra la vista. Y en ese proceso de levantarse y de ser sano, los fariseos estaban buscando con qué acusar a Jesús, buscando información de qué era lo que estaba aconteciendo. ¿Qué sucedió? Pues los fariseos van a donde los padres de este joven, y los padres de este joven le dicen, mira, honestamente no conocemos, pero lo que sí sé es que mi hijo era ciego y ahora puedo ver. Y ellos, no quedándose satisfechos con lo que escucharon, buscaron a este joven que había sido sanado. Y le pregunten, miren, el que hizo eso es un pecador, el que te sanó es un pecador. Y el mismo joven dice, miren, yo no sé si es un pecador, yo no sé lo que se está escuchando, pero lo que sí sé es que yo era ciego y puedo ver. ¿Qué es lo que va a dar evidencia de nuestros actos y de nuestra integridad? Los frutos. Lo vimos en Nehemías, cómo construyó esa muralla. Lo vemos ahora en Jesús, cómo trajo sanidad y cómo sus frutos eran para la bendición y edificación de su pueblo. Así que es hermoso cómo nuestros frutos dan testimonio en medio de lo que el enemigo quiere marcar y sellarte, volvernos a ser esclavos del pecado. Y si en un momento fallamos, dice su palabra que fiel y justo es nuestro Dios cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Pero no es para quedarnos en el suelo. Es para levantarnos y reconocer que de la mano de Jesucristo vamos a poder ir hacia adelante. Otra de las características que se levanta es intemperantes. Gente que no hay mansedumbre en ellos, cuando la palabra nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gentes crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice la palabra, ¡ay!
de aquellos que llaman a lo bueno malo. Y estamos en unos tiempos que aplaude el pecado. Estamos en unos tiempos que aplaude las cosas que se apartan de lo que Dios quiere. Y el Señor nos llamó a santidad. Dice su palabra en Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. El número 15 son los traidores. Y es bien particular porque Pablo en esta ocasión está describiendo traidores como el ejemplo mismo en Lucas que nos habla de Judas. Personas que son capaces de vender aún sus mejores amigos por lograr propósitos personales. Quizás no son por monedas de plata, quizás son por posiciones, quizás son por llegar a estándares o llegar a cierta reputación. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? La reputación es lo que los hombres piensan de ti. Pero la integridad es lo que Dios piensa de ti. Solamente Dios puede ver el corazón, solamente Dios puede escudriñar lo que hay allá adentro y conoce el corazón. Porque Dios no ve lo que ve el hombre, Él ve nuestro corazón. Otra de las características es que son infatuados, están envanecidos, creen sabérselas todas. Y hay veces que nosotros mismos hemos caído en esto. La penúltima dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto significa sustituir a Dios por los placeres personales. Llega al nivel de oponerse a Dios con tal de lograr sus propósitos. Si lo que Dios habla en la Biblia se opone a lo que desea mi corazón, no prosigo. Y esta es la parte difícil que nosotros como cristianos en estos tiempos, últimos tiempos, tenemos que cuidar y estar prestos y listos y reconocer, Jeremías dice, el corazón del ser humano es engañoso. Pero ¿quién mejor que conoce el corazón y aquel espíritu que intercede por cada uno de nosotros? Y el último dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y es una hipocresía espiritual. Llevan una vida religiosa aparente frente a las cámaras, frente al público, frente a la gente, pero continúan realizando sus pasiones de la carne. Así que estamos en unos tiempos de estar determinados, de reconocer o somos fríos o somos calientes. La palabra es clara. La palabra es clara. Y mira cómo finaliza Pablo dando este consejo a Timoteo. Dice, después de todas estas características que está hablando, dice, a estos evita. Y es radical cuando dice a evita, porque él dice, ponle freno, deténlo. Porque si callamos, estamos siendo partícipes de lo que se está compartiendo, que está evitando que podamos ser fieles a nuestro Señor. Así que Pablo exhorta, si lo buscamos en el original, dice, apártate de estos con determinación. Y cuando dice apártate de esto, no significa separatismo, que te alejes, sino que no tengas relación de comunión con quien no la mantiene con Dios. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y uno habla de estas características pensando en los demás, pero también tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. ¿En qué momento o en qué posición, por enojos, por iras, por contiendas? Como nos exhorta la palabra, dice, porque del corazón proceden las envidias, los celos, la idolatría, la fornicación, el adulterio. Todas estas cosas proceden de nuestro corazón. Así que ¿en qué momento permitimos que esta semilla de discordia entrara a nuestro corazón y separara nuestro corazón del Señor? Es por eso que esto es cada día. No sé si puedes repetirlo conmigo. Cada día. Ninguno estamos exentos de caer en los zapatos de estas características que están en los últimos tiempos. Hay un proverbio, una palabra de un pensador que decía así: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Así que todo comienza en nuestros pensamientos. Cuando tenemos ciertas circunstancias o situaciones que han afectado nuestro corazón,
que podamos entregárselo al Señor, porque si nos encargamos con nuestras manos, no vamos a hacer una obra de arte. Vamos a caer en envidia, vamos hasta a juzgar a nuestros hermanos, cuando no es ni siquiera tarea de nosotros. Mira cómo nos dice Romanos 14, y este versículo me conmueve porque dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Sabes por qué? Al final, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos verdaderamente cuidarnos ante esto? Como lo dijo Salomón en el Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O como la versión Nueva Traducción Viviente dice, porque él determina el rumbo de tu vida. Aún este hombre dándonos un consejo del corazón, que podríamos llamarlo el cardiólogo, él mismo no pudo seguir su consejo. Y eso quiere decir que ninguno, ni aun los más conocedores, o aún los que estamos comenzando, estamos exentos de esto. Así que es tiempo de nosotros presentar nuestro corazón al Señor y reconocer, Padre, examíname, conoce y pruébame si hay camino de perversidad dentro de mí y mis pensamientos. Cree en mí, Señor, un espíritu recto y limpio delante de ti. Santifícame, santifícame. Y aun cuando pueda haber estos escenarios de estos tiempos peligrosos, ayúdame a no ser partícipe de que otros aparten tu corazón de ti. De hecho, discordia, cuando lo buscas en latín, viene de dis, separar, y cordia, corazón. Y hay veces que hemos sido partícipes en sembrar discordias en nuestros hermanos y separamos el corazón. Y es tiempo de poner un freno a aquellas cosas que no nos llevan al Señor. Es tiempo de poner un freno a aquellas actitudes que no nos acercan a nuestro Padre Celestial. Y finalizo con este verso de Hebreos 12, 1 al 2. Posiblemente lo conozca, pero es tan pertinente que nuestra mirada tiene que estar en Cristo. No puede estar en lo que los hombres ven, hablan. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo, el autor y consumador de la fe. Mira cómo nos dice Hebreos 12, 1, 2, y es el consejo para esta temporada en medio de tiempos peligrosos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que nuestras conversaciones adoren al Señor. Ese ha sido un lema que he tratado de poner cada día en mi vida. Que mis conversaciones en cada lugar donde voy adoren al Señor. Nuestras conversaciones y nuestras conductas, iglesia, adoren a nuestro Señor. Estemos apercibidos en estos tiempos, poniendo nuestra mirada en Cristo, sacando esa luz que hemos escondido en medio del almud. No hay temor. Dice su palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y qué es lo que necesitamos en estos tiempos? Es amor. La falta de amor, que es Dios, dice su palabra que Dios es amor. Y la falta de Dios en nuestro corazón hace que estas características se manifiesten en medio de estos últimos tiempos. Dice que el corazón de muchos se enfriará. Así que permanece cerca de aquel fuego del Señor, para que nuestro corazón arda en gozo y que todas las cosas que podamos hacer reflejan a nuestro Padre. Y recuerda, el Señor viene pronto. Dios te bendiga.